Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a estar el día de hoy considerando únicamente el versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Una de las preguntas que algunos regularmente usamos para abrir una conversación con alguien a quien vamos a compartir el Evangelio es la siguiente: ¿a dónde piensas que vas a ir cuando mueras?, preguntamos. Y la respuesta que nos dan, salvo muy contadas ocasiones, es: voy a ir al cielo. Y entonces nosotros volvemos a preguntar y les decimos: ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Y ellos dicen: pues porque me porto bien, soy buena persona, no robo, no mato. Pero es cuando nosotros comenzamos a confrontarlos con la verdadera esencia de lo que significan estos mandamientos, que terminan por darse cuenta que continuamente están violando los estatutos de Dios. Y este comentario viene a colación porque no solo los incrédulos tienen un desconocimiento de lo que significan los 10 mandamientos, sino que también muchos creyentes ignoran el alcance tan amplio que tienen estos estatutos de Dios. El sexto mandamiento dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, que encontramos en el capítulo 20, versículo 13 del libro de Éxodo, es: no matarás. Vayan a su Biblia, busquen el versículo 13 y dice: no matarás. Así de cortito está este versículo, pero tiene un significado muy amplio. Como vamos a ver a continuación, este mandamiento no va dirigido únicamente a al acto físico de matar, sino que va dirigido al corazón. Vamos a verlo más adelante, cómo todos los mandamientos que vienen en este capítulo, que son en las tablas de la ley, van dirigidos al corazón y no únicamente a cometer el acto físico. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias por darnos este momento tan importante en nuestra vida de poder escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, para que, como siempre, Señor, rogándote, nos abras el entendimiento para poder recibir aquello que tienes en esta mañana para nosotros. Pero que no quede únicamente, Señor, como algo que escuchamos, sino que se quede grabado en nuestro corazón y lo pongamos en práctica para glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La definición de matar es muy simple. Matar significa quitarle la vida a un ser vivo. Por lo tanto, se puede matar tanto a un ser humano como se puede matar a un animal, o incluso se puede matar también a una planta, a un árbol. Ahora, ¿es lo mismo matar a un hombre que matar a un animal o a una planta? Y la respuesta categórica es: por supuesto que no. Para nosotros esto pudiera ser una respuesta obvia. Sin embargo, hay personas, grupos, organizaciones, religiones dedicadas sobre todo a la defensa de los animales, que dicen que la vida humana tiene el mismo valor que la vida de un animal, o incluso el mismo valor que la vida de un árbol. Hay religiones que lo ven de esa manera, sobre todo religiones orientales. Ustedes pueden ver cómo en documentales o en películas o a lo mejor en noticias, pueden ver cómo en países como en la India los animales andan sueltos en la calle porque los consideran como sagrados. Las vacas, changos, ratas, para ellos todo ello lo consideran del mismo valor que la vida de un ser humano.
Hay organizaciones también como la organización llamada PETA, que se dedica a la defensa de los animales, donde dicen que la vida de un hombre tiene el mismo valor que la vida de un pollo. Lo comparan de esa manera. Incluso la dirigente de esa asociación comentó una vez de una manera, pues falta de conocimiento, falta de ética, falta de amor, que no tan solo que por qué daban tanto valor a las muertes de los judíos en el Holocausto, de los 6 millones de judíos que murieron, si diariamente es la cantidad que se mata de pollos en el mundo. Entonces ellos comparan, hacen una comparación. Pero todos aquellos que piensan de esa manera es porque tienen un completo desconocimiento de la manera en que Dios ve al hombre y de la manera en que Dios creó al hombre. Incluso la apreciación que tienen respecto de que el hombre es un animal en evolución es por lo que ellos hacen ver que el hombre también es un animal y por lo tanto tiene el mismo valor que cualquier otro de los animales. Pero la Escritura nos dice que Dios creó al hombre de una manera muy diferente que a los demás seres vivos, y esa es la base de la creencia de que el hombre es muy diferente a cualquier ser vivo. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén como el amo, como el gobernante, como el Señor, como el responsable incluso de todos los animales sobre la tierra. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto nos dice entonces que hay una gran diferencia entre la vida del hombre y la vida de los animales. Y es por la razón que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, que la Escritura nos dice que todo aquel que mate a un hombre tiene que ser a su vez matado. La Escritura sí es clara en cuanto a eso. Vamos a ver más adelante cómo la Escritura nos dice de ello. Esto no ocurre con la muerte de un animal. En ninguna parte de la Escritura se habla de que si un hombre mata a un animal, el hombre debe de ser matado. Hoy se da mucho también, y no está mal que se cuide la vida de los animales, que se proteja. Dios demanda que se proteja la vida de los animales cuando se les maltrata o se les mata sin una manera lícita, que es para alimentación o para alguna manera lícita. Dios demanda eso. Pero hoy en algunos lugares ya se está condenando a las personas de forma muy drástica cuando maltratan a un animal, y como les digo, es bueno que se haga, pero están llegando a tener un comparativo casi del hombre con los animales. Y si no, fíjense ustedes también en parejas de casados que adoptan animales y ya los nombran hasta perrijos o gatijos, les hablan como si fueran hijos. A mí me ha tocado ver en algunos lugares que entra, por ejemplo, la mamá del esposo, de la esposa, y al perrito le hablan, le dicen, te habla tu abuelita. O sea, como si fuera realmente el mismo valor de un ser humano, pero no es así. No hay ninguna sentencia en toda la Escritura que diga que el hombre que mate a un animal debe ser matado. Por el contrario, Dios ha permitido la muerte de los animales como un medio de subsistencia para los hombres. Génesis 3:21, Dios mismo toma la vida de un animal para vestir a Adán y a Eva. Dice la Escritura, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque es porque Dios había formado para ello.
En el capítulo 9, cuando termine de Génesis, cuando termine el diluvio, Dios establece un pacto con Noé y entre otras cosas le ratifica a Noé el señorío que él debía de tener sobre todos los animales de la tierra y además se los entrega para su sostenimiento. Dice Génesis capítulo 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será dado para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Y esto no ocurrió únicamente en el antiguo pacto, sino que también en el nuevo pacto no solo se afirma que es lícito que comer carne de animales, sino además se quitaron las restricciones que en el antiguo pacto Dios había puesto respecto de evitar comer cierto tipo de animales. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Una persona puede hacerse vegetariano, puede por motivos de salud, simplemente por su gusto, pero lo que no puede es hacerse vegetariano por motivos religiosos, porque Dios no prohíbe que el hombre coma carne. Dios para eso le entregó al hombre los animales para que de él tuviera su sostenimiento. Ahora, como les reitero, esto no debe de ser una licencia para que los hombres sean crueles con los animales, porque Dios prohíbe que el hombre ejerza cualquier tipo de brutalidad, de maltrato, de barbarie o de abuso de los animales. Dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y esto lo mencionamos, hermanos, respecto de los animales, porque debe de quedarnos bien claro que el versículo que se refiere a no matarás se refiere únicamente en cuanto a asesinar a un hombre y no quitarle la vida a unos animales. Con esto vamos a iniciar la predicación respecto a qué se refiere el mandamiento de no matarás, pero sí quería que quedara claro que no se refiere de ninguna manera a los animales, sino únicamente a los seres humanos. De hecho, la palabra en hebreo utilizada en Éxodo 13 para no matarás es la palabra rastash, la palabra hebrea rastash, que significa asesinar. Y esa palabra solo es utilizada en el Antiguo Testamento para referirse al homicidio de una persona y no de un animal. Ahora, esta palabra rastash, que significa homicidio, tiene la característica de que debe de ser cometido con alevosía, de manera deseada y o premeditada. Vayan a Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 14, y dice así. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Dice el versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera.
Dentro de esta categoría de asesinatos, podemos encuadrar tanto a los que cometen homicidio de manera premeditada y alevosa, como también aquellos que se cometen en un momento de ira por alguna reacción de impotencia o rencor hacia otra persona que les está haciendo algún daño. Un homicidio, entonces, puede ser cometido tanto de manera premeditada como una reacción hacia algo violento. Eso es considerado como un homicidio porque se está pensando en hacer daño. Vamos a ver más adelante cómo hay homicidios que no son considerados dentro del versículo de no matarás. Como ejemplo de un asesinato alevoso premeditado, lo tenemos cuando una persona tiene en su mente el matar a otra y espera la ocasión de llevar a cabo el acto. Un ejemplo de un asesinato no premeditado pero deseado lo encontramos muy comúnmente cuando ocurre un incidente de tránsito. Hay incidentes de tránsito que las personas se bajan tan acaloradamente que muchas veces uno de ellos trae un arma y mata a otra persona. Aunque no fue un homicidio premeditado con alevosía, sí fue un homicidio en el cual se obtuvo de manera deseada. La persona deseó matar al otro. No fue algo accidental, sino que hubo un deseo en su corazón de matar al otro, así de que ese sí es considerado como un asesinato por la Escritura. Otro ejemplo puede ser también cuando una esposa es maltratada por su esposo y sin que esté corriendo en peligro su vida, en un arranque de ira lo mate. También es considerado como homicidio por parte del sexto mandamiento. Entonces, si el mandamiento no matarás está dirigido al hombre, a la muerte de un hombre con alevosía, de manera deseada y premeditada, quiere decir entonces que hay una acción de matar a un ser humano que no está dentro de esta prohibición. Y esto puede parecernos muy extraño, pero la Escritura nos dice que hay momentos en que un ser humano mata a otro ser humano y no es condenado por el mandamiento como un homicida. Vamos a ver primeramente cuáles son aquellas muertes que de acuerdo a la Escritura están dentro de la categoría de asesinatos y por lo tanto prohibidos por el sexto mandamiento. Número 1, matar a un niño en el vientre de su madre, no importa el tiempo que tenga de concebido, es un asesinato. Un bebé que vive en la matriz de su madre es un bebé, es un ser vivo aún antes de nacer. No importa lo que digan los defensores del aborto, que cuentan las semanas de gestación y sacan conclusiones tendenciosas y malévolas para decir que un feto en determinado momento, en determinado tiempo de formación, no es un ser humano. Ellos toman esas conclusiones porque ellos son los que promueven esos actos de barbarie. De hecho, en la Biblia no existe ninguna palabra en hebreo para determinar qué signifique feto. La palabra hebrea yelet del Antiguo Testamento y la palabra griega brefos del Nuevo Testamento, ambas son utilizadas para nombrar a un niño tanto en el vientre de su madre como un niño recién nacido, porque no existe, en la Escritura no existe palabra que determine lo que es un aborto. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios no solo forma el cuerpo, sino también la personalidad y las características del niño desde el momento de la concepción. Desde el mismo instante en que un espermatozoide masculino fecunda a un óvulo femenino, desde ese instante se forma el embrión y desde ese instante ya es catalogado en la Escritura como un niño, como un ser vivo, con la palabra yelet en el Antiguo Testamento. Salmo 139:13
Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Este salmo nos habla acerca de que desde el momento en que es un embrión, del momento en que ocurre la concepción, desde ese momento ya Dios conoce a este niño, Dios le da la forma, Dios le da el carácter de este niño y Dios ya sabe de la existencia de este niño. Dios lo conoce todo, por supuesto, pero esto nos da a entender que este ser ya es un niño que siente, es un ser vivo que ya está destinado por Dios para llegar a hacer lo que Dios tiene para él. En Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23, se define al aborto como un homicidio que es castigado con la pena de muerte. Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23 dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Cuando alguien reñía, dice aquí en la Escritura, y una mujer embarazada resultaba lastimada y moría el niño que traía en su vientre, los responsables de esa muerte eran castigados con la pena de muerte. Porque es un ser humano, ya es un ser humano. Es un error pensar que una mujer tiene el derecho de quitarle la vida a su hijo porque ella arguye que es una parte de su cuerpo que no desea tener y que le estorba. Pero no importa la circunstancia en la que se encuentre esta mujer. Una mujer que mata a su niño en su vientre es acusada por el sexto mandamiento como una homicida. Pero no únicamente el castigo, no únicamente va sobre la mujer, sino que sobre aquellos médicos que practican el aborto y sobre las personas que lo promueven o que están de acuerdo con el aborto. Romanos 8:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que el punto número 1 es matar a un niño en el vientre de su madre, no importa el tiempo que tenga de concebido, es un asesinato penado por el sexto mandamiento. Número 2, el suicidio es un asesinato cometido en contra de uno mismo. La vida la da Dios. El vivir o el morir no es cuestión de elección personal. El pensamiento filosófico y psicológico moderno nos dicen que la vida es nuestra y que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, incluso podemos quitárnosla si así nosotros lo deseamos. Por eso el suicidio, la eutanasia es considerado también por el mandamiento como un homicidio. Porque Dios es quien da la vida y Dios es el único que tiene la facultad para poder quitarla. No hay ni un solo caso en la Biblia en que alguien que se haya suicidado sea reconocido como un hombre piadoso. Por el contrario, los casos de suicidio mencionados en la Escritura fueron de hombres pecaminosos y de hombres desesperados. Tenemos el caso del rey Saúl, que se suicidó con su propia espada cuando debido a su desobediencia a Dios fue abandonado por Dios y se vio derrotado por los filisteos. Esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 31.
También en 2 de Samuel, capítulo 17, tenemos el caso de Aitofel. Aitofel, el perverso consejero de Absalón, que lo enemistó contra su padre David y que se ahorcó cuando el rey estaba a punto de retomar su reino. Otro caso es el del siervo del rey de Israel llamado Zimri. Este siervo conspiró contra el rey y mata al rey y mata a toda su familia, y cuando es descubierto va y se mete a su casa y le prende fuego estando él ahí dentro. Primera de Reyes, capítulo 16. Y por supuesto tenemos el caso muy conocido de Judas, el cual entregó a Cristo para que le diera muerte y acusado por su conciencia va y se ahorca. Son los casos de suicidio que tenemos en la Escritura, y en todos ellos fueron hombres perversos, hombres pecaminosos, hombres desesperados por haber estado en contra de Dios. Ahora, es muy probable que hombres justos anhelen la muerte para estar en la presencia de Dios. Y esto sucede regularmente cuando un hombre, un creyente, está cansado de tanta maldad del mundo, de su propio pecado y todo, que muchas veces dice uno: Señor, ya ven pronto. Porque ve que el mundo está cada vez más y más perverso, cada vez más y más peor. El mismo apóstol Pablo expresa también ese deseo de estar en la presencia del Señor, pero en ningún caso, ningún creyente sería capaz de atentar contra su propia vida, porque sabe que esto es pecado. Estos tipos de asesinato que hemos visto para nosotros son muy fáciles de comprender porque se cometen en el plano físico. Son muy entendibles los tipos de asesinato que hemos visto. Pero como hemos señalado en diferentes momentos de esta serie de predicaciones, los 10 mandamientos están dirigidos al corazón del hombre. Va más allá de los actos físicos, sino que los 10 mandamientos van y pegan en el corazón del hombre. Van y dirigidos a los motivos, a los pensamientos y los deseos del corazón, y no únicamente con la realización de los actos. Es por ello que el propio Señor Jesucristo nos dice que la violación del 6º mandamiento de no matarás va más allá que el solo hecho de privar de la vida a una persona. Se considera como un homicidio, y esto es muy importante que lo entendamos, y una violación al 6º mandamiento cuando alguien se enoja contra un hermano, cuando lo insulta o lo menosprecia. Eso ya es un homicidio. Mateo 5, 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. El Señor Jesucristo no está haciendo ninguna alteración de la ley. Lo que hace es explicar la verdadera esencia, el verdadero significado de esta ley. El homicidio físico es la acción visible como resultado de un corazón que tiene ira. Por eso nosotros vemos o podemos apreciar lo que es un homicidio físico. Pero el homicidio que se forma, el homicidio que nace en un corazón por medio de la ira, el odio, la envidia, el rencor, son semillas que se implantan en el corazón y que son regadas y abonadas con la falta de perdón y de compasión, y que dan como resultado el fruto del asesinato. Ahí se forma en el corazón. Por eso el Señor nos dice que alguien
que esté enojado con su hermano, que lo insulta y lo menosprecia, es culpable de homicidio, porque él sabe que de haber oportunidad, cuando hay un corazón así, de haber oportunidad, esta persona desearía que la persona con la cual tiene un rencor no existiera en este mundo. Y eso pasa regularmente aún en los creyentes, porque tenemos un corazón que así es, un corazón malo, un corazón que aún regenerados tenemos todavía esos restos de nuestra naturaleza de pecado. Es por ello que aun cuando no se comete el acto físico, cuando existen estos sentimientos negativos en una persona dirigido a otra, está considerado como un asesinato por la ley moral de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahora, ya vimos en los casos entonces en que Dios condena el homicidio, el mandamiento, el sexto mandamiento condena el homicidio. Vamos a ver ahora en qué casos una persona que mata a otra puede no ser considerado como una violación al sexto mandamiento. Aunque parezca extraño, vamos a verlo ahorita, hay casos en que una persona que mata a otra persona no es considerado como violación al sexto mandamiento. Y no es considerado como violación al sexto mandamiento cuando un homicidio se comete en defensa propia y no existe alguna opción para evitarlo. Éxodo capítulo 22, versículo 2 dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Este versículo nos da la idea de que cualquier agresor, ya sea un ladrón o un homicida, y cuando dice que si fuere de día, se refiere a que si existe una opción para evitar matarlo, debe de tomarse esa opción, porque de otra manera estaría actuando por justicia propia. Cuando alguien es agredido por un ladrón, por un homicida o cualquier persona que atente contra su vida y en defensa propia mata cuando no hay otra opción, aquella persona no es considerado por la Escritura como violación al sexto mandamiento. Pero si hay una opción de evitarlo, debe de evitarse. Otro punto, no se considera una violación al sexto mandamiento cuando se mata en una guerra. En el Antiguo Testamento tenemos muchas referencias acerca de que Dios mandaba a los israelitas a que pelearan con las tribus paganas de Canaán para destruirlas. Dios ordenaba la guerra. Dios decía que mataran a todas aquellas tribus idólatras y malas por la perversión con la que habían contaminado la tierra. Sin embargo, el día de hoy, ninguna nación tiene derecho a cometer genocidio. Esto es, a matar a personas de otras naciones. En aquel tiempo, la nación de Israel estaba gobernada de manera directa por Dios. Dios lo guiaba y Dios sabía por qué hacía lo que hacía. Pero el día de hoy no hay ninguna nación que sea gobernada directamente por Dios, de manera directa como eran los israelitas. Por eso ninguna nación tiene el derecho a hacerle la guerra a otra nación y mucho menos, por supuesto, a matar a las demás personas. Sin embargo, en una guerra, cuando se mata como resultado de defender al país de alguna agresión externa, entonces se toman los mismos principios que se toman para defender la defensa propia. Eso está justificado por la Escritura. Cuando los soldados romanos escucharon el mensaje de Juan el Bautista y le preguntaron qué tenían que hacer, él no les dijo que renunciaran al ejército.
La Escritura no repudia la formación de los ejércitos. En Lucas 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nunca les dijo que dejaran de ser militares. Ni tampoco el Señor Jesucristo ni sus apóstoles jamás indujeron a ningún soldado con el que se encontraron a que se negara a llevar a cabo su oficio. El pacifismo no estaba considerado en la Escritura porque es necesario que muchas veces las naciones se defiendan de naciones agresoras. Se considera una violación al sexto mandamiento cuando hay una nación agresora, pero cuando hay una nación que se defiende no se considera como una violación, no se considera dentro de la prohibición de no matarás. No se considera tampoco una violación al sexto mandamiento cuando se comete de forma accidental. Éxodo capítulo 21, versículo 12 y 13 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. El homicidio accidental, al no ser cometido con alevosía, no era considerado como pecado. Es por ello que Dios les ordenó a los israelitas que construyeran ciudades de refugio a donde podían acudir aquellos que mataban intencionalmente a otra persona para evitar que los familiares, como represalia o como venganza, quisieran matar al homicida que había sido un homicida accidental. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 19, lo puede leer después, es un pasaje largo donde nos habla cómo Dios les ordena a los israelitas hacer las ciudades de refugio y cuál era el propósito. Y el punto número 4, no se considera violación al sexto mandamiento cuando se ejecuta la pena de muerte por parte de las autoridades. Hay un mandamiento específico de Dios, hubo un mandamiento específico de Dios que encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 6, que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es un mandamiento, este es un pecado muy grave, el homicidio, porque se está atentando con la misma imagen de Dios. El hombre es creado a imagen de Dios y cuando alguien mata a otra persona, está prácticamente atentando con la misma imagen de Dios. Es por eso que el hombre, que Dios, dentro de otras penas de muerte que daba a los hombres, estaba principalmente aquella sobre aquel que matara al hombre. Y por eso dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No dice, yo voy a matar a aquel que mate a un hombre. Dice, el mismo hombre va a ser el encargado de matar al hombre que comete el homicidio. Y en este versículo podemos encontrar dos enseñanzas. Primero, que la vida del hombre es sagrada, puesto que es hecho en la imagen de Dios. Y segundo, que el mandato es que sea el hombre el que castigue con la muerte a todo aquel que mate a una persona. Por lo tanto, cuando una autoridad ejerza ese derecho y castigue con la pena de muerte a un homicida, no está violando el mandamiento. Por el contrario, está cumpliendo con un mandato de Dios. Con esto, hermanos, podemos ver acerca del amplio espectro que tiene el mandamiento de no matarás. Ahora voy a cerrar con esta aplicación para nosotros, hermanos, y también para aquellos que se rehúsan a entregar su corazón a Cristo. Aparte de los tipos de homicidio que ya vimos anteriormente, tenemos una clase de homicidio que tiene que ver con el alma.
Y en esto debemos de prestar mucha atención, puesto que estamos tratando con algo eterno. No hay nada más valioso para el hombre que su alma. El Señor Jesucristo dijo que de qué sirve al hombre ganar al mundo si perdiera su alma. Adán y Eva fueron asesinados espiritualmente por Satanás cuando se dejaron engañar por él. Y de ahí la importancia que debemos darle a cuidar que el alma de las personas no sea asesinada. Ahora, ¿de qué manera el alma de las personas es asesinada? El homicidio del alma lo cometen aquellos que enseñan falsas doctrinas. El Señor Jesucristo recriminó a los escribas y a los fariseos por enseñarles falsas doctrinas a sus seguidores, a los cuales los estaban matando espiritualmente. Lucas capítulo 11, versículo 52 dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedís». Una persona que de manera premeditada, una persona que de manera consciente enseña falsas enseñanzas a otra persona que los lleva al error, es una persona que está cometiendo un homicidio espiritual, porque los está llevando a perder su alma. El apóstol Pablo estaba consciente de que los maestros que no enseñaban el verdadero evangelio llevaban a la perdición del alma de los oyentes y se hacen responsables de su condenación. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27 dice: «Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». El apóstol Pablo tenía mucho cuidado en enseñar todo lo que la Escritura le demandaba, y es por eso que él dice: «Yo me considero limpio de la sangre de todos, porque les he anunciado la verdad del Evangelio». No tenía ninguna carga él, había hecho las cosas como Dios se la mandaba. Pero ¿cuántos hay dirigentes de iglesias, pastores, maestros, que de manera consciente enseñan falsas doctrinas, llevando el error a las demás personas, cometiendo homicidio espiritual? El homicidio del alma lo cometen aquellos que, conociendo el Evangelio, no lo comparten con los perdidos, y eso debemos de tener todos mucho cuidado también con esto, hermanos. Se comete homicidio del alma cuando hemos recibido el mensaje del Evangelio y nosotros no lo compartimos con los perdidos. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Ezequiel 33, 7 al 9, viene ahí una prevención de Dios sobre aquellos que retienen aquel conocimiento que Dios les ha dado y no lo expresan a otros. Ezequiel 33, 7 al 9 dice: «A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida». Así que aquí hay una prevención del Señor de que nosotros debemos de compartir el Evangelio con aquellos perdidos, porque si no, la sangre de Él demandará de nosotros. Y por último, aquellos que se rehúsan a venir a Cristo cometen un suicidio espiritual. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:40:
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Todos aquellos que prefieren vivir sin Dios, aman más las tinieblas que la luz, están cometiendo un suicidio espiritual. Muchas personas escuchan el Evangelio, pero se rehúsan a creerlo y obedecerlo, y de esta manera se condenan a ellos mismos. Porque tienen el conocimiento, asisten a una iglesia, se les ha compartido el Evangelio, sin embargo ellos rechazan todo lo que es de parte de Dios, y ellos mismos, al estar rechazando esto, están cometiendo un suicidio espiritual. Debemos de poner mucha atención, hermanos, a todo lo que la Escritura nos demanda sobre esto, y pidámosle al Señor que nos haga ser más conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos ante los demás y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para compartir el mensaje del Evangelio por amor a Cristo y por amor a aquellas almas que se encuentran perdidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has dado.